Los niños héroes son héroes que dieron identidad a la patria, historias epopélicas que nutren a un país. La mayoría desconoce el nombre de los personajes que hoy en día conocemos como los niños héroes. Si acaso solo se acuerdan de uno por ser el más emblemático. Pero, ¿qué fue de los demás? ¿Cómo fue su final? No te preocupes, en este video te mostraré lo que pasó con cada uno y repasaremos los nombres de cada uno de ellos. Fernando Montes de Oca nació el 29 de mayo de 1829 en Azcapotzalco, producto del matrimonio formado por José María Montes de Oca y Josefa Rodríguez. El padre de Fernando falleció cuando este era un niño, por lo que Fernando solicita entrar al colegio militar el 24 de enero de 1847. Fue asignado a la primera campaña de cadetes. Montes decidió entrar voluntariamente en el colegio para luchar por México, a pesar de los profesores irresponsables aconsejaron dejar el lugar debido al peligro que suponía quedarse ahí. En su expediente militar se diseña que decidió arrojarse por una ventana para ayudarles a sus compañeros que se encontraban defendiendo la entrada del bosque por los soldados estadounidenses que se encontraban en la azotea. Permaneció su cuerpo en la intemperie de 3 días. Falleció el 13 de septiembre de 1847 con tan solo 18 años de edad. Francisco Márquez nació el 8 de octubre de 1834 en Guadalajara, Jalisco. Siendo un niño quedó huérfano de padre y su madre Micaela Paniagua contrajo segundas nupcias con Francisco Ortiz. El 14 de enero de 1847 Francisco ingresó al colegio militar, pero al ser tan joven su madre tuvo que presentarse ante las autoridades militares del colegio y solicitar el ingreso a su hijo. Así Francisco fue admitido a la primera campaña de cadetes. Tan solo 8 meses después de comenzar su preparación militar, tiene lugar la batalla de Chapultepec. Francisco encontró la muerte el 13 de septiembre a la edad de 13 años, siendo el más joven de los cadetes fallecidos. En su expediente militar consta murió a la falda del cerro, a consecuencia de los múltiples disparos que tenía su cuerpo. Se encontró al lado del cuerpo de su compañero Juan Escutia. Juan de la Barrera nació el 26 de junio de 1828 en la Ciudad de México. Era el hijo menor formado por el matrimonio Ignacio María de la Barrera y Troncoso y de María Josefa Enzorraga. La familia de la Barrera tenía ascendientes españoles, pues eran descendientes del conquistador Pedro de la Barrera. El 15 de febrero de 1841, Juan ingresó al colegio militar gracias a las influencias de su padre, pues era teniente coronel. El 11 de agosto de 1847 fue nombrado teniente de ingenieros, por lo que en el momento de la batalla ya no era estudiante militar, pero al hallarse aún en él, luchó con sus compañeros y se le reconoce como uno de los niños héroes. El 13 de septiembre, Juan se enfrentó al ejército estadounidense, dirigiendo a 160 soldados que tenía bajo sus órdenes. Falleció alcanzado por un proyectil. Al momento de su muerte, Juan tenía 19 años. Juan Escutia nació el 22 de febrero del año 1827 en Tepic, Nayarit, hijo de Antonio Escutia y María Dolores Martínez. Desde joven recibió en casa una fuerte educación de defensa a la patria, ya que su padre era empleado del gobierno, su padrino presidente de la nación que juró la independencia en Tepic. El 8 de septiembre del año 1847 ingresó al colegio militar, siendo aceptado como agregado militar. Para el 13 de septiembre del año 1847 encontró la muerte, a la edad de 20 años. Su cuerpo se halló en la falda del cerro, al lado de su compañero Francisco Márquez. La vieja usanza menciona que Juan se encontró siendo guardián en el Torreón y que cuando vio que los soldados del ejército estadounidense se acercaban y no podía hacer nada más que evitarlos, se aferró a la bandera de México que ondeaba el Torreón y se lanzó para que los soldados enemigos no pudieran tomarla. Sobre la muerte de Juan Escutia se dice que no murió por un salto, ni envuelto en la bandera. Murió abatido junto a Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca, cuando intentó ir hacia el jardín botánico. La bandera de México fue capturada por los estadounidenses y fue devuelta a México hasta el sexenio de José Gómez Portillo. Vicente Suárez Ferrero nació el 3 de abril del año 1833 en la heroica Puebla de Zaragoza. Era hijo de Miguel Suárez y de María Luz de la Ortega. Su padre era militar. El 21 de octubre del año 1845 ingresó al colegio militar. Fue asignado a la segunda campaña de cadetes. Se cree que Vicente fue de los primeros en morir, pues se encontraba ocupado en el cargo de centinela. Cuando el ejército invasor subía al cerro, Vicente no abandonó su puesto. Cuando el enemigo llegó a su altura, Vicente les ordenó parar, pero los estadounidenses continuaron su avance. Así que Suárez Ferrero disparó contra uno de ellos, dándole la muerte. Hirió a uno con su bayoneta. Su heroicidad le costó la vida,
pues los soldados enemigos lo mataron. Falleció el 13 de septiembre del año 1847 con tan solo 17 años. Agustín Melgar nació el 28 de agosto del año 1829, originario de Chihuahua, producto del matrimonio formado por Esteban Melgar y María de la Luz Sevilla. Su padre era teniente coronel, pero Agustín quedó huérfano siendo niño, por lo que después de lo de sus padres vivió en la Ciudad de México al cuidado de su hermana. El 4 de noviembre del año 1846 solicitó entrar al colegio militar, siendo admitido, pero fue expulsado al año siguiente por no acudir a una revisión con el comisario. Sin embargo, dadas las circunstancias, al ver el avance del ejército estadounidense, Agustín fue readmitido el día de la batalla. El susodicho se encontraba defendiendo una de las escaleras del mirador, del lado norte, cuando recibió varias heridas de bala y bayoneta. Se protegió detrás de uno de los colchones mientras siguió luchando contra los enemigos, hasta que su cuerpo se lo permitió. El 15 de septiembre, el capellano del colegio militar lo encontró desangrado por las heridas que tenía. Murió a los 18 años de edad. Esta es la historia de los niños héroes. Espero que les haya gustado. Sigan viendo.